Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de Derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta clase, vamos a estudiar el Alto Imperio Romano. El fin de la República Romana fue un proceso gradual, marcado por una serie de crisis internas y externas. Por un lado, encontramos un periodo de guerras defensivas prolongadas, y por otro, un creciente descontento social debido a la falta de empleo. Estas tensiones culminaron en varias guerras civiles que debilitaron la estructura política de Roma. En un intento por aliviar la crisis, antes de la caída de la República, se dictaron dos plebiscitos que establecieron precios máximos para alimentos de primera necesidad, como el trigo. Sin embargo, estas medidas no lograron frenar el deterioro social y político. Finalmente, la República fue sustituida por el Imperio, un cambio necesario para enfrentar los desafíos de gobernar un territorio vasto y diverso. El Imperio Romano se divide en dos grandes etapas, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. El Alto Imperio, también conocido como Principado, comenzó en el año 27 a.C., con el gobierno de Octavio Augusto y se extendió hasta el 284 d.C. El Bajo Imperio se inició con Diocleciano en el 284 d.C. y finalizó con la muerte de Justiniano en el 565 d.C. Cabe destacar que en el año 476 d.C. se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente, marcando un hito en la historia universal. El Principado o Alto Imperio surge como respuesta a las limitaciones del Senado, que ya no podía gobernar eficientemente un territorio tan extenso. Las decisiones demoraban demasiado, y dentro del ejército comenzaban a destacar líderes ambiciosos respaldados por sus tropas. Uno de estos líderes fue Julio César, quien se autoproclamó dictador perpetuo. Sin embargo, este acto provocó su asesinato a manos de los senadores. Su muerte desencadenó una serie de enfrentamientos, con Octavio, su hijo adoptivo, liderando la venganza. Tras la victoria en la batalla de Actium en el 31 a.C., Octavio asumió el poder absoluto y reformó el sistema político. Octavio, conocido como Augusto, fue el arquitecto del Imperio Romano. Con el caos político, económico y moral de la República aún reciente, asumió el control total. Recordemos que en el año 48 a.C., Julio César había sido nombrado dictador por tiempo indeterminado, pero su asesinato desató una lucha de poder que culminó en el segundo triunvirato, formado por Octavio, Antonio y Lépido. Pero las tensiones entre ellos llevaron a su disolución, y fue Octavio quien emergió como el líder indiscutible, estableciendo paz y estabilidad tras décadas de conflicto. Augusto se proclamó princeps senatum, es decir, el primer hombre del Senado, y asumió los títulos de cónsul, tribuno de la plebe y gobernador. Con una visión estratégica, instauró la sucesión hereditaria, asegurando continuidad y estabilidad al naciente imperio. Con la instauración del Principado o diarquía en el año 27 a.C., Augusto consolidó un modelo de gobierno que equilibraba las apariencias republicanas con una realidad centralizada en su figura. La diarquía, un sistema de gobierno de dos cabezas, distribuyó formalmente el poder entre el emperador y el Senado, aunque en la práctica, el príncipe asumió progresivamente la mayoría de las facultades de gobierno. Las atribuciones de Augusto derivaron tanto de su autoritas personal como de los poderes legales que le fueron conferidos. Estas atribuciones no solo le permitieron dirigir el imperio, sino también transformarlo profundamente. Entre las atribuciones conferidas por la autoritas, se destacan las siguientes. Dirigir la política exterior, que incluía la posibilidad de declarar la guerra y negociar la paz. Y también, la designación de magistrados, ya que podía proponer candidatos para los cargos públicos. Dictar normas, es decir, legislar sobre asuntos municipales, provinciales y coloniales. E incluso, emitir normas de carácter general y particular. Por otro lado, Augusto recibió una serie de atribuciones derivadas del Imperium Proconsular Infinitum y Maius, que le daba el gobierno absoluto de las provincias no pacificadas, la posibilidad de supervisar e intervenir en el gobierno de las provincias pacificadas, y el mando del ejército, que incluía un control absoluto sobre el ejército, incluyendo la designación de jefes militares. Además,
Augusto recibió una serie de atribuciones derivadas de la tribunicia potestas con carácter vitalicio, que incluían la posibilidad de convocar a las asambleas, es decir, el poder para reunir al concilium plebis y al senado. También tenía poder de veto, es decir, la capacidad para bloquear las decisiones de los órganos republicanos. Y se beneficiaba de una inviolabilidad absoluta, que le aseguraba protección legal hacia su persona. Además, Augusto recibió una serie de atribuciones derivadas de su carácter de pontificado máximo, que incluían la vigilancia sobre los asuntos religiosos, es decir, que tenía a su cargo la supervisión y control sobre la religión oficial del Estado, y la imposición de sus candidatos a los cargos sacerdotales. También tenía potestad censoria, lo que le permitía cambiar a las personas de clase social, y dispensar a las personas de hacer la carrera de las magistraturas, cuestión que permitía el acceso directo al Senado, sin cumplir con los requisitos tradicionales de las magistraturas. Finalmente, debemos destacar que Augusto recibió también una serie de títulos honoríficos, incluyendo los títulos de Princeps, Imperator, César Augusto y Padre de la Patria. A través de esta acumulación de títulos y poderes, Augusto estableció un sistema que garantizó estabilidad, centralización y eficiencia en el gobierno del imperio. Sin embargo, su habilidad política radicó en mantener la apariencia de una continuidad republicana, mientras transformaba el sistema en una monarquía de facto. Por otro lado, debemos destacar que el Senado conservó un rol institucional relevante, pero su poder real fue significativamente limitado. Aunque la diarquía sugería un gobierno compartido entre el emperador y el Senado, esta dualidad fue más simbólica que efectiva. Augusto implementó una serie de reformas dirigidas a reorganizar y controlar el Senado. En primer lugar, estableció una reducción de miembros, y el número de senadores disminuyó a 600, seleccionados con base en criterios más estrictos de prestigio y lealtad hacia el emperador. En segundo lugar, estableció una función principal para el Senado, relacionada con la administración provincial, ya que al Senado le fue delegada la gestión de las provincias pacificadas, dejando al emperador el control directo de las regiones más estratégicas y militarmente conflictivas. Entonces, a esta altura de la clase podemos preguntarnos si realmente se trataba de una diarquía. Y la respuesta obvia es que, a pesar de la apariencia de colegialidad en el gobierno, el emperador ejercía un poder unicéfalo en la práctica. Varias características contribuyeron a esta supremacía. En primer lugar, el cargo vitalicio, porque el emperador no estaba sujeto a elecciones ni a límites temporales en su mandato. Y, fundamentalmente, la autonomía política, porque al no rendir cuentas de sus actos de gobierno, su autoridad era incuestionable dentro del ámbito imperial. Este equilibrio desigual permitió a Augusto consolidar una estructura de poder que preservaba ciertas tradiciones republicanas, como la existencia del Senado, mientras centralizaba las decisiones clave en la figura del emperador. Vamos a ver ahora las etapas del Alto Imperio Romano. El Principado, instaurado por Augusto, se extiende por varios siglos, y durante este periodo, el imperio fue gobernado por diversas dinastías, cada una marcando un capítulo único en términos de estabilidad, expansión y crisis. En primer lugar, encontramos a la dinastía Julio-Claudia, que gobernó entre los años 14 y 69. Tras la muerte de Augusto, sus sucesores enfrentaron serias dificultades para mantener el equilibrio que él había establecido. Tiberio gobernó con eficacia, pero su carácter reservado y represivo lo alejó del pueblo y del Senado. El reinado de Calígula estuvo marcado por el despilfarro, la extravagancia y la tiranía. Y Nerón fue famoso por su persecución a los cristianos y su negligencia en el gobierno, por lo que su mandato condujo a disturbios internos. Esta dinastía terminó en el 69, conocido como el Año de los 4 Emperadores, cuando Vespasiano, al frente de sus tropas, eliminó a Vitelio y asumió el poder. En segundo lugar, encontramos a la dinastía Flavia, que gobernó entre los años 69 y 96. Con Vespasiano y su hijo Tito, Roma vivió un periodo de consolidación. Vespasiano impulsó grandes proyectos, incluyendo el Coliseo. Durante esta etapa, muchos habitantes de las provincias adquirieron la ciudadanía romana, integrándolos más plenamente en el sistema imperial. Esta dinastía estabilizó Roma tras los desastres del siglo anterior. En tercer lugar, encontramos a la dinastía Antonina, que gobernó entre los años 96 y 193. Conocida como la Era de los 5 Buenos Emperadores, este periodo es sinónimo de orden y prosperidad. Trajano expandió el imperio a su máxima extensión.
Adriano fue famoso por su enfoque en la consolidación y sus reformas administrativas, incluyendo la construcción del Muro de Adriano. Marco Aurelio, filósofo y defensor del imperio, protegió las fronteras contra invasores bárbaros. Sin embargo, este periodo terminó con el nefasto reinado de Cómodo, cuya incompetencia y exceso sumieron al imperio en una crisis que desembocó en la llegada de los severos. Finalmente, la crisis del siglo III ocurrida entre los años 193 y 284, estuvo caracterizada por una serie de reformas administrativas, que implicó que los privilegios de los senadores fueran abolidos en favor de una administración más centralizada, y fundamentalmente, estuvo marcada por una profunda crisis económica, con gran inflación y colapso de los sistemas comerciales que afectaron la economía. Además, debemos destacar que durante esta época se produjo la expansión del cristianismo, que aunque todavía perseguido, comenzó a extenderse con fuerza por todo el imperio. Finalmente, Diocleciano subió al poder en el año 284, marcando el fin de la crisis del siglo III y el comienzo del Bajo Imperio, que transformaría profundamente la estructura política y económica de Roma. Vamos a ver ahora, ¿cuáles fueron las fuentes del derecho en el Alto Imperio Romano? Bajo el Principado, el derecho romano vivió una evolución significativa, en la que las fuentes del derecho se adaptaron a las nuevas condiciones políticas y sociales del imperio. En este nuevo escenario, las fuentes principales durante el Alto Imperio fueron las constituciones imperiales, que eran normas emanadas directamente del emperador y podían tener carácter general o particular. Estas se dividían en 4 clases. En primer lugar, encontramos a las edictas, que eran normas de carácter general, dictadas por el emperador, basadas en el jus edicendi, un derecho derivado de su imperium proconsulare. Eran comparables a los edictos emitidos por los magistrados en la República. En segundo lugar, encontramos a las decretas, que eran decisiones tomadas por el emperador en su calidad de juez, ya sea en primera instancia o en apelación, para resolver casos civiles o penales. En tercer lugar, encontramos a las rescriptas, que eran respuestas escritas, emitidas por el emperador a consultas legales realizadas por magistrados, funcionarios o particulares. Y finalmente, encontramos a las mandatas, que eran instrucciones administrativas, dirigidas por el emperador a los funcionarios, especialmente en cuestiones de gobernanza provincial. Por otro lado, debemos destacar que durante el Alto Imperio Romano, los senadoconsultos siguieron siendo una importante fuente del derecho. Recordemos que los senadoconsultos eran disposiciones emanadas del Senado, aplicables a toda la población. Ahora bien, es preciso destacar que en esta época, aunque formalmente representaban la autoridad del Senado, en la práctica reflejaban la voluntad del príncipe, consolidando así el poder imperial. En tercer lugar, vamos a encontrar una fuente del derecho novedosa, el Edicto Perpetuo. En el año 131, el jurista Salvo Juliano recibió la orden de compilar los edictos emitidos por los pretores, creando el Edicto Perpetuo. A partir de ese momento, cesó la creación de nuevo derecho por parte de los pretores, y cualquier modificación a las normas existentes quedó exclusivamente en manos del emperador. Y finalmente, vamos a destacar a la jurisprudencia. La jurisprudencia romana tuvo un papel destacado en esta época. Los prudentes, expertos en derecho, respondían consultas escritas, y sus respuestas eran reconocidas como derecho vinculante. Entre los más destacados se encuentran Papiniano, Ulpiano, Paulo y Modestino, quienes poseían el jus publicum respondendi, una autorización imperial que les confería autoridad para emitir opiniones jurídicas vinculantes. Y Gallo, que aunque no tuvo el jus publicum respondendi en vida, contribuyó de manera trascendental con sus institutas, un manual de derecho que más tarde formaría parte del Corpus Iuris Civilis y serviría como referencia en la jurisprudencia. En resumen, las fuentes del derecho del Alto Imperio Romano reflejan el proceso de centralización del poder jurídico en la figura del emperador, y la transición hacia un sistema legal más estructurado y unificado. Y para finalizar esta clase, vamos a ver las clases sociales en el Alto Imperio Romano. Una de las características más notables del Alto Imperio Romano fue la estratificación social, en la que cada individuo ocupaba un lugar determinado, con derechos y obligaciones específicos. Durante esta época surgieron 3 grandes clases sociales. En primer lugar, encontramos a los nobilitas. La nobilitas era la clase alta del imperio, compuesta por los descendientes de los antiguos patres fundadores de Roma.
Esta clase aristocrática concentraba un gran poder político y social. Sin embargo, la movilidad social era posible gracias a la voluntad del emperador, quien tenía la facultad de otorgar este estatus a cualquier persona que considerara digna, elevándola a la nobleza. En segundo lugar, encontramos a los equites. Los equites, o caballeros, eran una clase social acomodada, aunque con menos riqueza y prestigio que los nobilitas. En muchos casos, actuaban como intermediarios entre la aristocracia y la plebe, desempeñando roles importantes en la administración, el comercio y el ejército. Finalmente, encontramos a la plebe. La plebe representaba a la clase trabajadora y pobre del imperio. Estaba conformada por artesanos, agricultores y otros ciudadanos con escasos recursos. Su principal aporte a la sociedad radicaba en proporcionar mano de obra y soldados para las campañas militares. El emperador no solo podía alterar el estatus social de una persona, sino que también tenía el poder de cambiar su condición de libertad. Podía elevar a un liberto, ex-esclavo, al estatus de ingenuo, es decir, reconocerlo como una persona que nunca había sido esclava, e incluso podía revertir la libertad de un hombre libre, degradándolo a la condición de esclavo. Esta capacidad de modificar el destino y la posición social de las personas reflejaba el poder absoluto del emperador y su rol central en la estructura social romana. En conclusión, las clases sociales del Imperio Romano eran rígidas en su mayoría, pero la influencia del emperador permitía excepciones que podían transformar la vida de cualquier individuo. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.